Sí, toda la Muchas razón, se me ha gracias. olvidado. Ya, no hay problema. Y ahora lo estoy grabando. Yo les decía que para terminar con lo de dinámica lo de enzimas, tenemos que revisar tres conceptos que están relacionados con la actividad enzimática. El primer concepto es afinidad, el segundo es actividad y el tercero es promiscuidad. La verdad es que estos conceptos son bastante útiles también en lo cotidiano, apuntan más o menos a lo mismo. El primer concepto es el de afinidad. Está descrito ahí también en la pizarrita, nos dice que la afinidad es una medida de la facilidad de acción, o si usted lo quiere, de interacción, la facilidad de interacción de una enzima con su determinado sustrato. Para explicarlo hay dos situaciones dibujadas acá. Una primera situación nos dice que hay 50 sustratos, recordemos que el sustrato es sobre lo cual actúa una enzima, y allí hay 15 enzimas. Y vamos a suponer que después de un minuto, tú notas que de esa mezcla que hay, se formaron 13 complejos enzima del sustrato. Es decir, hay 13 enzimas que están haciendo su función. Los sustratos están disponibles, hay una mayor cantidad. En el caso B, hay 50 sustratos y hay 15 enzimas, o sea, partimos de la misma situación inicial, pero al cabo de un minuto se han formado tan solo 10 complejos enzima-sustrato. Tan solo 10. Eso nos lleva, por lo tanto, a deducir que el caso verde, el caso de la derecha, hay una mayor afinidad. ¿Ya? Hay una mayor afinidad en el segundo caso porque hay más enzimas en la misma unidad de tiempo que se están uniendo con su sustrato. Y esto, de hecho, tiene que ver con el gráfico de la pregunta. No sé si lo recuerdan, pero el gráfico era más o menos así. Teníamos esta, la situación inicial, ¿ya? Y después de que actuaba, no me acuerdo qué bloqueador, nosotros veíamos algo así, ¿ya? En donde esta sería la situación después, digamos, la situación 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un gráfico como este, si nosotros lo analizamos, y acá abajo tenemos el tiempo, y aquí el complejo enzima sustrato, o sea, qué tanta están unidas, para cualquier tiempo, por ejemplo, en este caso, para el caso 1, a ese tiempo hay una mayor cantidad de complejo enzima sustrato que para el caso 2, a ese tiempo. Por lo tanto, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es una disminución de la afinidad. Entonces, y ojo, y la afinidad se aplica, como les digo, también en lo cotidiano. ¿Ya? Ustedes hacen grupos con sus compañeros, con sus amigos, según su afinidad. Eso no quiere decir que usted no pueda conversar con miembros de otro grupo o de otros cursos, pero hay una mayor afinidad con algunos cercanos, que son con lo que usted establece la mejor amistad. Si va a una fiesta, usted esperaría juntarse con tales personas, pero no excluir a los demás, simplemente juntarse porque hay, en ese sentido, una mayor afinidad. Hay una mayor facilidad de acción, una facilidad de interacción. Ese es el primer concepto que tiene que ver con, como les decía, con dinámica enzimática. El otro concepto, lo vamos a poner acá, y lo vamos a escribir. El segundo es el de actividad enzimática. ¿Ya? Y voy a volver a lo mismo para iniciar. ¿Ya? Voy a poner 50 sustratos, 15 enzimas. Teníamos 13 complejos enzima sustrato. Ese era el caso 1. El caso 2 lo mismo. 50 sustratos, 15 enzimas. Y teníamos... Ah, lo que al revés. Oh, todo esto. No estoy pensándolo. Perdón. ¿Dónde lo tengo? Acá. No, pues esto está al revés. Acá, fíjense. Acá hay mayor afinidad, pues. Si aquí hay 13 unidos y aquí hay solo 10. Aquí hay mayor afinidad. Me he equivocado yo al escribirlo. ¿Ya? Atención con eso. Aquí solamente habían 10 y aquí habían 13. Como aquí están más unidos, hay mayor afinidad. Ahora sí. Lo guardamos. ¿Ya? Y vuelvo a... No lo alcancé a grabar, así que no. Todo de nuevo. Todo de nuevo. El segundo, decíamos que era el
concepto de actividad. Ahora sí, y vamos a partir de lo mismo. 50 sustrato, 15 enzima, 13 complejo enzima sustrato. En el otro caso, lo mismo, 50 sustrato, 15 enzima, y decíamos 10 enzima sustrato. En base a esto, acá hay mayor afinidad, ¿verdad? Pero ahora, una cosa es que haya afinidad y otra cosa es que la enzima haga el trabajo. Entonces, supongamos que después de todo este trabajo, acá yo tengo, por ejemplo, 5 productos. O si lo queremos ver, 5 resultados de la acción enzimática. ¿Ya? Y en el caso de acá, a pesar de que se formaron tan solamente 10, digamos que yo tengo acá 8 productos. Es decir, 8 resultados. Sean cuales sean esos resultados. Bueno, obviamente que en ese caso, la enzima que estaría acá tendría una mayor actividad. Insisto, una cosa es la afinidad, una medida de la facilidad de interacción, y otra cosa es si la enzima está realmente haciendo su trabajo o no. En este caso, efectivamente, diríamos que la enzima azul, por darle un nombre a esta que está empezando, tiene una mayor afinidad por ese sustrato, y es lo que vemos aquí, esta sería la enzima azul, pero que en cambio la enzima verde, que la tenemos al frente, ¿verdad? Si bien no tiene tanta afinidad, sí es mucho más eficiente al momento de hacer el trabajo porque genera más productos por unidad de tiempo. ¿Ya? Acá esto aumentaría. ¿Ya? Entonces, ahora, recuerden que la afinidad, la actividad también van a estar influenciados por los agentes externos, el pH, la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esa es más o menos la línea que tenemos que nosotros ir pensando. Entonces, eso sería para la actividad. Y el tercer punto, que también habla de enzimas, es lo que se conoce como... No, más que eso. Lo voy a poner en otros términos primero. Lo voy a poner como especificidad. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, esta sería la enzima 1. Digamos que para los sustratos de esta enzima van a ser ya la maltosa, la sacarosa y la lactosa, por ejemplo. Esta enzima funciona sobre todos los disacáridos. Y, en cambio, la enzima 2, los sustratos son solamente la maltosa. Y no tiene otros. Bueno, en esa circunstancia, la enzima 1 es más promiscua. Y la enzima 2 es más selectiva. ¿Ya? Promiscua, ¿por qué? Porque actúa con más de un sustrato. Y la enzima 2 es más selectiva porque solamente va a actuar con un único sustrato. De hecho, nosotros podríamos relacionar esto con la hipótesis del ajuste inducido. Y podríamos relacionar esto con la hipótesis, ya ves, cerradura. ¿Ya? Recordar que el ajuste inducido, el sustrato podía inducir algunos cambios en la enzima de modo que se encajaran sustratos que fueran ligeramente diferentes, y la hipótesis ya de cerradura era mucho más cerrada, nos decía simplemente que una enzima se ajustaba con su sustrato de una manera de una alta complementariedad, de modo que si era ligeramente distinta, entonces ya no servía. Por lo tanto, al final, cuando nosotros queremos saber cómo se comporta una enzima,
tenemos que pensar que para cualquier enzima habrá que considerar, por una parte, su afinidad, por otra parte, su actividad y finalmente la selectividad. Esos van a ser los tres determinantes para cualquier enzima. Qué tan fácil interaccionan, qué tan bien hace su trabajo y qué tan específico es para hacer el trabajo. ¿Ya? Esos son los determinantes, entonces. Ahora sí podemos revisar las preguntas de enzima, ya que habían quedado un poquitito pendientes de la clase anterior. Entonces, vamos a arrojar acá, y ahora la puedo mostrar para ustedes. Ahí. En esa pregunta habíamos estado en la clase anterior. Y acá está lo que decíamos. Curvas de actividad enzimática en función de la concentración. ¿Ya? Actividad, no afinidad, actividad. Sí, eso es interesante también. Que para que haya actividad debe haber afinidad primero. Si no hay afinidad, no hay actividad. Por lo pronto. ¿Ya? Si no se gustan, si no se atraen para nada, no va a haber actividad. Por lo tanto, una puede ser medida de la otra. Y ahora sí, aquí aparece la palabra afinidad. ¿Ya? Y aquí están midiendo la velocidad de la reacción, la concentración de sustrato en el tiempo. Y ahora sí se puede analizar esta pregunta por completo, aunque ya habían determinado que era la E. ¿Ya? ¿Dudas respecto de esta pregunta? No, profe. Otra cosa, ya que está escrito aquí. Voy a tratar de hacerlo a pulso. ¿Ya? Aquí abajo. No, mejor voy a sacar una nueva. No, voy a sacar la pizarra mía, nada más, que es más fácil escribir acá. Otra cosa importante. ¿Qué diferencia hay entre una coenzima y un cofactor? Bueno, lo voy a decir porque dudo que lo sepan, la verdad. Ya. Una coenzima usualmente es una molécula orgánica o un derivado. Por ejemplo, el NAD, el FAD, la coenzima A. ¿Ya? Son cofactores, o sea, son coenzimas, perdón, son coenzimas porque ayudan en el funcionamiento de una enzima siendo molécula orgánica. En cambio, los cofactores son moléculas inorgánicas. Por ejemplo, metales. ¿Ya? De ahí tú tienes, por ejemplo, el cromo, el yodo también es un cofactor, el cobre, incluso hasta el mismo grupo M, ¿ya? Que es de fierro finalmente, lo puedes considerar un cofactor enzimático. ¿Ya? Entonces, ya que acá también en la pregunta aparece el concepto de cofactor, ¿ya? Un cofactor va a ser, como les decía, un elemento inorgánico que permite el funcionamiento de una enzima. Bien, veamos la siguiente. Este es recurrente, es como el gráfico clásico, y nos dice, bueno, ahí la están leyendo ustedes. Uno y tres. 1 y 3 es la correcta, exactamente. Recordar que la definición del trabajo enzimático nos dice que las enzimas disminuyen la energía de activación. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es la energía de activación sin la enzima y acá la energía de activación con la enzima. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos es el factor enzimático, es lo que la enzima está produciendo. Por lo tanto, lo primero es correcto, las enzimas disminuyen la energía de activación. Lo segundo dice, sin enzimas se acelera la reacción química, y la verdad es que no, porque sin enzimas se necesita alcanzar una mayor energía de activación para que la reacción ocurra. Y otra cosa es que vemos que desde el nivel de reactante hasta el nivel de producto,
el tiempo que está indicado abajo es el mismo. En este caso en particular, aquí está el tiempo, desde aquí hasta aquí, ¿ya? La enzima no acelera la reacción, sin embargo aumenta su eficacia simplemente, ¿ya? Y lo tercero que nos dice, es necesario superar la energía de activación para obtener productos, también es correcto. En el primer caso se supera la energía de activación, pum, y en el segundo se supera y se obtienen productos. 1 y 3, respuesta correcta. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo van? Es la C. Y creo que la B. Yo creo que es la B, Mr. Creo que la B. B de vaca, B de vaca. Sí. Totalmente, ya. Claro, esta pregunta es bien interesante porque vamos a destacar aquí. Ya, fíjense, nos dice que se está tratando de demostrar la eficacia. No, déjame leerlo, estoy preocupado del cuadradito. Ya, nos dice que se quiere demostrar la acción enzimática que ocurre sobre el almidón y se realizó el siguiente diseño experimental. La saliva, bueno, decir que la saliva tiene una enzima que se llama amilasa salival que actúa sobre el almidón y se tienen 6 tubos de ensayos divididos en 3 grupos, ¿ya? Donde se está evaluando 5 ml de saliva y la variable en este caso sería la cantidad de almidón. 2 gramos o 4 gramos de almidón más la temperatura, ¿ya? Y nos dice que al cabo de 30 minutos se agrega a cada tubo de 1 ml de reactivo de filling, a cada tubo 1 ml de reactivo de filling, que torna la mezcla de color naranjo en presencia de glucosa. Entonces tenemos que saber que cuando cuando el almidón es destruido por acción de una enzima, se produce glucosa. ¿Por qué? Porque el almidón está hecho de glucosas. Por lo tanto, esta enzima lo que hace es generar una lisis del almidón. Y nos dice que se obtiene la coloración solo en los tubos 3 y 4, que curiosamente son los tubos que estaban a 37 grados Celsius. Ustedes comprenderán que esa temperatura no es arbitraria, se decide utilizar 37 grados Celsius porque es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Estamos hablando de saliva humana, por lo tanto, es una buena idea. Y en relación con los resultados, recordemos, solo en el tubo 3 y 4 hubo glucosa, por lo tanto, solo en el 3 y 4 hubo actividad enzimática. Y nos dice, la actividad enzimática es dependiente de la cantidad de enzima en la mezcla. No, la cantidad de enzima es siempre la misma. Tenemos 5 ml de saliva, en todos es exactamente lo mismo. Ojo, no son 5 ml, no toda la saliva de almidón, pero si es una mezcla, si son bastante homogéneas todas las muestras, la cantidad de enzima va a ser la misma en todos lados, por lo tanto no nos corresponde. La B dice, la actividad enzimática es dependiente de la temperatura. Sí, porque en estos dos casos, a 37 grados hubo actividad, a 0 grados no hubo, a 80 grados no hubo. Sin embargo, tanto para los 0 como para los 80 grados se replicaron las mismas condiciones. O sea, hubo un tubo con 5 ml, 2 gramos de almidón a 80 grados, y uno con 5 ml, 4 gramos de almidón y 80 grados, y no pasó nada. Se hizo lo mismo a los 0 grados y no pasó nada. Y solo a los 37 hubo actividad. Por lo tanto, depende de la temperatura, alternativa correcta. La C. Ojo con esta. Nos dice, a temperaturas superiores a 37 grados Celsius, la enzima se desnatura, se desnaturaliza, se descompone, se rompe. No tenemos cómo saberlo. Tal vez, si apareciera un gráfico
y nos mostrara lo que va pasando linealmente con el aumento de temperatura, ¿ya? Uno sí podría tal vez afirmarlo. Si tuviera un gráfico, digamos, que tenga, no sé, una forma como esta, actividad enzimática, y que después se rompe aquí, incluso tendría que ser algo así, aquí, y que aquí simplemente ya no hay actividad. Tendría que ser algo así, y ahí tú podrías inferir que, ya que a esa temperatura ya no hay actividad enzimática, por lo tanto ahí se naturalizó, qué sé yo. Ahora, sí sabemos que va a pasar a temperatura sobre 37, pero no sabemos dónde, ¿ya? Y el salto que hace es muy grande, del 37 al 80, ¿ya? A lo mejor, claro, a los 80 no hay actividad, porque tal vez se desnaturalizó, no lo sabemos, no se puede saber de esta tabla, a lo mejor es verdad, pero a lo mejor se desnaturaliza a los 60 grados o a los 70. Entonces, es información que no podemos obtener en relación con estos resultados, que es lo que nos dice el enunciado. Podría ser, pero nos falta mucha información para determinarlo. La cuarta, perdón. Dice, la actividad de la enzima es mayor cuando hay más almidón. Tampoco es correcto. A lo mejor podría ser. De hecho, desde el punto de vista de la dinámica enzimática, eso es correcto. Porque a una mayor cantidad de reactantes, tú esperas una mayor cantidad de productos. Pero simplemente aquí, comparando las dos cantidades de almidón, solo te dice que hubo presencia de glucosa. Y no lo cuantifica. Tal vez si dijera en el tubo con 2 gramos de almidón se obtuvo 1 gramo de glucosa y en el tubo con 4 se obtuvo 3, qué sé yo. Ahí podrías hacer un análisis, un cálculo cuantitativo para poder responder la pregunta D. Pero no hay cómo hacerlo, así que no podemos tomarnos esa atribución. Y la E nos dice, a los 80 grados se bloquea el sitio activo de la enzima. Tampoco tenemos cómo saberlo a partir de estos gráficos. Lo más probable es que en realidad ya se haya producido una desnaturalización completa de esa enzima, que el sitio activo pase a ser simplemente un dato más, ¿ya? Pero la probabilidad de que se bloquee el sitio activo no tenemos cómo reconocerlo, al menos no con estos datos. Siguiente, si es que la pasa. Sí, esa. ¿La tiene alguna? ¿Será la 3? La 3 completamente. Sí, es la C. ¿Ya? Esa es la correcta. Recordemos que este gráfico, bueno, había aparecido antes uno muy parecido. Ahí está, y después puede que aparezcan gráficos también parecidos a este. Efectivamente es la 3. El 1 corresponde a la diferencia que hay entre la energía de activación de la reacción no catalizada versus la energía de activación de la reacción catalizada. El número 2 representa la energía de activación, ¿ya?, de la reacción catalizada. El número 3, la energía de activación de la reacción no catalizada, es la que corresponde, es la que marcamos como correcta. El número 4 corresponde a la energía entregada o al aporte energético de la reacción catalizada. Y el 5 al aporte energético de la reacción no catalizada. Recordemos sí que tenemos que restarle lo que gasta, así que finalmente el rendimiento es mucho mayor en el 4 que en el 5. ¿Ya? Y sí, por definición es la 3. Respuesta correcta. Siguiente, 2017. Voy a... hacer una línea como orientativa para que veamos hasta dónde llega el máximo más o menos.
La B. Sí, es la B. Sí, es la B. ¿Ya? Dice pH cercano a 7. Recuerden siempre que el DEMRE, ya yo le he dicho, parece que les comenté el otro día también, que parece que no gastan mucho en diseñadores gráficos ni en nada que les pueda ayudar a hacer mejor los esquemas. ¿Ya? Ahí estaría el 7 más o menos. ¿Ya? De todos modos se entiende lo que nos quieren decir. Y ahí sí es un pH cercano a 7. Ahora dice, se bloquea la acción enzimática a un pH cercano a 8. Aquí hay un ligero desplazamiento, ¿ya? Pero entre el 8 y el 10, donde nosotros vemos que realmente se bloquea, que ya no hay actividad, eso está ocurriendo más o menos en este punto. Ya, más o menos en ese punto. O sea, eso está ocurriendo más o menos en un pH cercano a 9, no cercano a 8. En el cercano a 8 todavía hay bastante actividad en realidad. Ya, aquí estamos viendo en cercano a 8. Ya, hay bastante actividad comparativamente hablando. Ahora, claro, ¿qué tanto le consideramos cercano? Bueno, usando el mismo tipo de escala de apreciación, está mucho más cerca el máximo del 7 que la desnaturalización del 8. Por eso es que la correcta es la B. Luego dice, la velocidad de la reacción es siempre directamente proporcional al aumento del pH, y eso no es correcto. Ya nosotros vemos que el gráfico también hay un descenso, y que la enzima se naturaliza a un pH superior al 8, ¿ya? En realidad es cercano al 9. ¿Ya? Así que, por la definición cuantitativa, al menos en este caso, no correspondería a la correcta. Y la correcta es efectivamente la letra B. Y creo que eran esas. Sí, esas eran las preguntas que hay hasta ahora, al menos, de enzimas. Voy a ver si hay una en el 2019. A ver si los tengo acá. Acui, acui. Vamos a ver, el 2019 creo que había uno. Voy a ver rápidamente si encuentro algo. Acá tenemos, de hecho, una rápidamente. Ya voy a tener que mostrarle parcializada. Esta. Solo uno. Sí, debiese serla solo uno. Debiese serla solo uno porque lo que nosotros estamos viendo nos dice sobre los 40 la enzima P se desnatura. Y no, la desnaturalización para la enzima P ocurre sobre los 70, aquí cuando ya no hay reacción. Ahí está desnaturalizada, aquí ha perdido la eficacia. Por lo tanto, debiese ser en este caso solo uno, efectivamente. Y nos dice por sobre los 70 disminuye la actividad y lo que nosotros estamos viendo es que incluso aumenta. ¿Ya? Incluso aumenta. Así que no es correcto tampoco. ¿Ya? Bien, vamos a ver si ves alguna otra enzima acá. No, no, tampoco, tampoco. No, y vamos a ver si dentro de las específicas, que a veces también aparecen.
Ahí hay otra. Ah, no, por esa es de enzima de restricción. Mm, Parece que sería todo. Aquí, distribución, no. Mm, ¿Viste? Y en el DEMRE este año salió alguna. Veámoslo, me parece que no. Me parece que no, pero veámoslo. En el modelo del 2021. Veámoslo. Siempre me pasa. Veamos esa. No, no, no. Mm, Parece que no, ¿eh? A ver acá. No, no tampoco. Parece que en esta tampoco salió. Como son retículos vacuos, eso no, no, no. No, no. Aquí podría haber una. No, no es de encima tampoco. No es directamente de encima. No, en esta no hubo. Ya estamos en ecología. Tampoco. No, en el último ensayo tampoco hubo. O sea, podríamos pensar que va en retroceso como contenido y veamos el del anterior, pues, el del modelo 2020. Y vamos a ver este. Ah, no sé si lo están viendo. No, No. Eh, Ahí sí. no, tampoco. ¿Tampoco? O sea, por lo menos yo no. Yo estoy Deja, en el cer- 2019. deja cerrar el. Deja cerrarlo. Ah, 2020. Sí. Ahora sí. A ver si es que apareciera algo aquí. Ahora sí. A ver si aparece aquí uno encima. Mm, Tampoco. Ah, ahí está la clásica pregunta de la Ruiz. Eh, Ahí tampoco. Y aquí parece que hay una. No, tampoco. O sea, es que no son directamente encima, si eso es lo que pasa. No, eso sería lo que hay por encima, al menos por ahora. Probablemente en los otros libros haya más preguntas en los que son del Real Mare Nostrum, que es el clásico. Se alcanza a mover unas dos más. Mm, y aquí hay unas más. Vamos a. ¿Dónde estás? Aquí. Ya hay un par de preguntas más. Ahí las están viendo, ¿cierto? Una que dice Sí, 54. Ya.
La A. La A, no, la enzima 1, de hecho, es muy activa en pH ácido. Ya, recuerda que el Toda la ácido razón. es... Ah, Toda la razón. Confundí ácido y base. exactamente. Que suele ser así. ¿La B, mister, o no? La B ligeramente alcalino. La B... mm, mira, la enzima 2 es activamente ligeramente alcalino. Es como neutro más que ahí, ligeramente ácido, diría, porque está del 7 para abajo. A ver, la 3 muy estable, pH neutro tampoco. 2 y 3 son de origen humano. Que la enzima probablemente de origen básico. Oye, está súper rara. Como que no me gusta ninguna. Pero sí, probablemente si tuviera que jugármela también. Tal vez diría que la 2. O sea que la B. Sí, tal vez si pudiera jugármela tendría que ser esa. Tal vez la mejor de todas, pero no está muy bien hecha la preguntita. ¿Ya? Y aquí hay una más. Esta era de un Denver. Esta fue de un Denver alguna vez. Sí, bien. La enzima 1 podría ser la pepsina. Sí, la pepsina es una enzima estomacal, por lo tanto funciona en pHs ácidos. La enzima 2 podría encontrarse en la saliva. Sí, la saliva tiene un pH ligeramente, o sea, es cercano al neutro, por lo tanto sí, podría ser la 1 y la 2. Y la 3 podría encontrarse en los lisosomas. Eh, podría pasar también. Sí, podría ser porque los lisosomas hacen lícido